Y en eso cuando me le pongo al lado, mi jefe lo mira por la ventanilla, cerrada obviamente, y me dice, Yo creo que mi viejo sabía que algo raro había en esa casa. Tal vez me equivoque, pero me gustaría que después de escuchar esta historia me digas qué crees vos sobre todo lo que me pasó junto a mi familia. Me llamo Fernando, vivo en Piriápolis, Uruguay, pero nací y me crié en una ciudad en el centro del país y a casi 300 kilómetros de donde hoy me encuentro. La ciudad de Paso de los Toros, tal vez muchos no lo sepan, pero ahí nació la famosa bebida que todos conocemos. De todas formas, esto es solo un detalle de color. Lo importante es qué nos pasó como familia y en nuestra casa, en esa que mi viejo compró con la esperanza de tener una larga y feliz vida junto a nosotros. Sin generar mucho suspenso, esta casa que mi papá compró a un precio extremadamente bajo, era un punto a sospechar quizás, fue la primera funeraria de la ciudad y funcionó de hecho durante varias décadas brindando este servicio. Cuando nos mudamos ya tenía más de 140 años desde su construcción, con ambientes sumamente grandes y con techos altos como se acostumbraba en otros tiempos. Nos dio la bienvenida para vivir y experimentar situaciones que no esperábamos. Prácticamente desde un comienzo y absolutamente todos los integrantes de la familia comenzamos a transitar episodios de todo tipo, algunos más livianos mientras que otros eran tremendos y aterradores. Por ejemplo, se escuchaban susurros o voces que venían de la nada o de algún cuarto y al ir a ver no había nadie. Era común sentir que te rozaban el cuerpo o incluso que te pegaran. También los focos de luz se prendían y apagaban sin que nadie accione la tecla, no importaba el ambiente o la hora. Pasaba en cualquier momento, a un punto tal, y lo resalto para que comprendan cómo era esto, que al menos por semana se quemaban 2 o 3 lamparitas. La instalación eléctrica, más allá de ser una construcción antigua, estaba nueva y en perfecto estado. Algo que también sucedía, aunque con mucho menos frecuencia, claro, era que los espejos se rajaban o rompían directamente. Y también durante la madrugada, sin explicación alguna, los platos o vasos se caían de la alacena de la cocina rompiéndose contra el piso. Como te comenté, la casa era enorme y estaba dividida en dos por un patio central. En una de estas casas vivía con mis viejos y en la otra estaba mi hermana mayor con su esposo e hijita. La casa de ellos era donde antiguamente se guardaban los ataúdes y el coche fúnebre. Lógicamente que en ese entonces, cuando estábamos nosotros, estaba todo reformado y no quedaba nada de la funeraria, pero las energías no se van tan fácilmente. Y la nuestra, en cambio, era parte de la casa de familia, la sala velatoria y la sala de preparación de cuerpos antes del funeral. Imagino que a esta altura estás escuchando todo esto con un escalofrío constante, porque imaginar estar en estos lugares causa impresión, pero mucho más vivir y dormir en uno de estos ambientes tan cargados. La habitación donde dormía mi hermanita menor era nada más ni nada menos que donde se velaban los cuerpos. En ese tiempo por 12, 18 o hasta 24 horas, donde sus familiares despedían a sus seres queridos y había un desfile de amigos y conocidos que pasaban a dar su pésame. Una costumbre que poco a poco se está dejando de hacer. En ese cuarto, una sola vez me tocó dormir y juro que lo intenté, pero fue imposible. Te rozaban las piernas en la cama, se escuchaban susurros, voces, se movían cosas, era algo insoportable. Y quiero remarcar que por algún motivo mi hermanita, era mucho más chica en ese momento, no le afectaba. Dormía perfectamente bien y cuando quizás escuchaba o veía algo raro, no le asustaba. Lo había prácticamente naturalizado de tal manera que era algo común para ella. por ejemplo, contarte que el comedor, el living comedor, medía 13 metros de largo por 4 de ancho. Así que imagínate la casa lo que era. Cada cuarto medía 5 metros de largo por 5 de ancho por 5 de alto. Era gigantesco. Y bueno, estando en el comedor,
por ejemplo, en pleno verano, en esa casa nunca tuvimos que utilizar aire acondicionado porque era muy aireada y era, al ser grande y alta, era fresca. Y era, por ejemplo, en pleno verano, estar con 38 grados de calor, pero posta, ¿eh? Y de repente sentirte congelado. 3 de la tarde, 38 grados, sentirte congelado, pero congelado que se te ponía la piel de gallina y sin viento. Y de repente sentías una mano pequeñita, tipo de mujer, de muchacha o de niño, una mano pequeñita que te la pasaban por detrás de la espalda, así, te tocaban la espalda, desde un lugar hacia el otro, así, de derecha a izquierda, por ejemplo. Y cuando esta mano dejaba de tocarte, era instantáneo, que el frío se iba y volvía el calor. Había un cuarto vacío al lado del baño. Cada vez que uno tenía que ir a hacer sus necesidades tenía que pasar por este lugar. Con el tiempo fuimos conociendo mucho más todos estos aspectos y supimos que en ese ambiente, y aunque parezca una locura, vivía o habitaba una sombra. Su aspecto era de un hombre, todos lo vimos. Era impresionante e incluso personas que estaban de visita en la casa llegaron a verlo también. Estaba siempre agachado o sentado, digamos, contra una de las esquinas y permanecía quieto. Pocas veces lo vimos parado, pero las veces que sí, contemplamos que su altura era de más de 2 metros y con una espalda muy pero muy ancha. Su pelo no siempre era del todo claro, pero tenía rulos al parecer. Esta sombra, a diferencia de las demás entidades que se manifestaban en la casa, era inofensiva. Nunca jamás nos hizo algo o nos asustó. Siempre se mantenía en ese ambiente sin molestar a nadie, aunque muchas veces salía a dar una vuelta por la casa. Y aparte, al verlo no sentías miedo o alguna sensación extraña, sino todo lo contrario. Se notaba que no tenía malas intenciones. Pensándolo un poco más, tal vez ni siquiera sabía que nosotros estábamos ahí, no lo sé. Un detalle que no olvido era sobre sus botas. Tenía botas. Y vos de vez en cuando escuchabas las botas, los tacos de las botas que se paseaban. El tipo salía y se sentía toc, 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 toc. Y la gracia de él era pasarse de ese cuarto, pasaba por el comedor y se iba al patio central, que había un aljibe. Y 2x3 lo veías apoyado en el aljibe como, no sé, mirando para arriba, estaría fumándose un pucho, no sé. Él estaba ahí. Y de repente volvía y se iba para el cuarto y ahí no lo veías más. En la habitación donde dormía últimamente fue que pasaba algo rarísimo. Mientras estaba durmiéndolo más bien, tal vez era una noche tranquila, me despertaba de la nada y quién sabe por qué, pero al abrir los ojos me encontraba con 3 o 4 sombras muy oscuras alrededor de la cama, como si me estuvieran mirando mientras dormía. Aterrador en todo sentido, y al intentar hacer un movimiento para prender el velador, todas y a la misma vez se perdían en un mismo rincón. No me pasó una, sino muchas veces, y esto te aseguro que era horrible. Como estas experiencias hay muchas más, solo estoy contando lo que viví yo y estoy dejando de lado lo que pasó a cada uno de mis familiares. En el costado de la casa, el costado derecho, si la mirás de frente, había un terreno baldío que también era de nosotros. Ese era parte de la casa. Y a ese costado daban la entrada de unos galpones. Y en ese costado había una pared gigantesca. Bueno, imagínate, que casi 40 metros de largo la pared por 7 metros de alta. Y en esa pared decía en letras azules de casi 1 metro de alto, pompa fúnebre pesquera o funeraria o pompa fúnebre pesquera decía. Y letras azules, me acuerdo que eran azules porque tipo celeste, porque recuerdo haberlas visto. Mi padre colocaba una escalera, rasqueteaba la pared, pintaba de blanco, se terminaba de secar todo, aguantaba 1 o 2 meses, a los 2 meses o 3 volvían a aparecer las letras. Mi padre agarraba, volvía a hacer lo mismo procedimiento, rasqueteaba todo, pintaba otra vez las letras, pero aparecían las letras. Mi padre rasqueteaba la pared y volvía a pintar toda la pared de blanco
Y al tiempo las letras aparecían de vuelta. ¡Qué hijo de la madre! Oh. Pero no quiero dejar de contar algo que sí me llamó la atención en su momento y aún hoy lo sigo pensando bastante. Mi viejo se enfermó lamentablemente muy grave y al poquito tiempo fallece, dentro de nuestra casa y en paz. Con el correr de las semanas y los meses, se apareció 3 veces en la casa. Fue algo triste por un lado, pero esperanzador por otro, ya que lo vimos bien y contento. Esto nos dio esperanzas de que quizás en algún momento todos nos volvamos a reencontrar. Pero lo más curioso no fue eso, sino que luego de estas 3 apariciones de mi papá, todo en la casa se calmó de golpe. Nunca más se escucharon los susurros, los golpes, nadie más te pegaba o rozaba la espalda. La sombra del hombre que te conté dejó de verse y la energía de la casa cambió. Fue como que poco a poco el aire se hizo más liviano. Espero que se logre entender bien lo que quiero expresar. Hoy por hoy ya no vivimos en esta casona, el tiempo hizo que la vendamos y busquemos nuevos horizontes. Actualmente vivo en Piriápolis, como te comenté, pero más allá de la distancia y los años, nunca voy a olvidar todo lo que nos pasó en ese lugar. Para terminar, me gustaría contarte otra experiencia que tuve, en este caso en mi trabajo como enfermero, nada que ver con la casa. Escúchala, porque realmente fue algo asombroso. Yo soy enfermero y me tocó el año pasado hacer el servicio de voluntariado y estuve trabajando 3 meses en traslados en ambulancia y estábamos con mi jefe haciendo un traslado desde la capital de Montevideo hacia Rivera, que es en el otro extremo norte del país, son como 600 kilómetros, y ya volvíamos a dejar al paciente en la casa y nos volvíamos. Eran como las 2 y pico de la mañana. Habíamos comido algo allá en Rivera y volvíamos para la capital, que nos avisaron que teníamos que ir a otra ciudad más distante porque teníamos que levantar, al amanecer, teníamos que levantar a un paciente y llevarlo a la capital, a un servicio médico. Y está. Y veníamos para el sur, tipo 2:30 de la mañana por ahí. Estábamos como quizás a 40 kilómetros de la ciudad de Rivera. Era agosto, muy frío, 2-3 grados de temperatura. Había mucha bruma y yo venía manejando y mi jefe venía durmiendo en el asiento de al lado. Y yo venía con la torreta de las luces prendidas, las luces verdes, porque las ambulancias para circular tienen que tener las luces prendidas. La sirena solo se prende cuando hay una emergencia. Pero siempre para circular las ambulancias tienen que tener las torretas de las luces prendidas, por lo menos aquí en Uruguay. Y yo sé que yo venía y como había bruma, había puesto las luces cortas para que no haga rebote en la niebla y no te enceguezca. Y venía. Y por allá adelante, como a 2 kilómetros, veo un puente en un arroyo. Yo vendría a unos 70 kilómetros por hora. Quizá un poquito más de distancia había. Y veo algo. Meto las luces largas y las vuelvo a poner cortas como para avisar. Vi algo ahí. Nada, observo y era una persona caminando. Estamos hablando 2:30 de la mañana. Una persona tipo mulato, afro, ropa muy llamativa, campera azul, pantalón negro, pero la campera azul chillona, y una mochila como de niño o de niña, de esas mochilitas que llevan los niños a la escuela, esas pequeñitas que entran 2 o 3 pavadas, rosada en la espalda. Pero el tipo iba descalzo, por el borde de la ruta, descalzo, en la misma dirección que íbamos nosotros, o sea, nos iba dando la espalda. Pero llevaba la cabeza metida como para adelante, con las manos agarradas a los tiradores de la mochila, iba caminando, y dale, y dale, y dale. Y lo codeo a mi jefe, y nada, y le hago un toque de bocina al tipo, por las dudas, ¿viste? Y bajo la velocidad. ¿Qué pasa? Vas a pasar un puente con bruma y encima un tipo caminando, bajás la velocidad, por las dudas. Y vos sabés que en eso que toco bocina, lo vuelvo a codear a mi jefe, y le digo, mirá, ¿qué hacemos? Y mira, y me dice, ¿y eso? Y digo, no sé. Digo, ¿lo ayudamos? No, en realidad no podemos porque esto es un servicio privado de ambulancia, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pero espera, a ver. Le vuelvo a tocar bocina y el tipo nada. Pero una de las cosas que me llamó la atención, el tipo iba caminando muy rápido, casi que corriendo te diría, y no emitía el vapor, el vaho. Y vos ibas corriendo, casi corriendo, y si venís caminando,
por más frío que haga, vos largás, vago. Y el tipo no largaba, vago. Y me le pongo casi al lado, a una velocidad muy bajita. Y le digo a mi jefe, ¿qué hacemos? Me dice, no sé, a ver. Y le hago un toquecito de sirena así, pero cortito, ¿viste? Un segundo, 2 segundos. Y el tipo nada, no reaccionaba, seguía caminando. Y en eso cuando me le pongo al lado, mi jefe lo mira por la ventanilla, cerrada obviamente, y me dice, arrancá ya. Me dice, arrancá ya, acelera y vamos. Y ahí lo hice. Y cuando me dice, la cara de mi jefe era un mapa. Miro por el espejo retrovisor del lado de mi jefe y no se le veía rostro. El tipo era una masa oscura sin nada. Sin ojos, sin cara, sin boca, nada. Ay, hermano. No paramos hasta llegar a la ciudad, mover. Impresionante, impresionante. No había nadie en la ruta, ni un camión, ni un auto, nada. Ni un pueblito a la redonda, nada. Nunca supimos por qué, ni qué era, ni qué estaba haciendo ahí. Que el tipo no llevaba ningún tipo de iluminación. Nada, nada. No llevaba celular, no llevaba linterna, no llevaba nada. El tipo no llevaba ningún tipo de iluminación. Una cosa que nos llamó totalmente la atención, eso también, que me había olvidado de decirte. Me encantaría saber qué opinás sobre estas experiencias o si alguna vez te pasó algo similar. Déjamelo en los comentarios. Si te gusta el canal y querés ayudarme, podés hacerlo con el botón de super gracias con PayPal o Cafecito, pero también de una forma totalmente gratuita, suscribiéndote, dejando un like y compartiendo el video por donde puedas. Amigos, les agradezco por llegar al final de este video y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.